Hoy tengo el privilegio de llevarles la palabra del Señor y quiero invitarlos a leer en su Biblia en el libro de Mateos capítulo 8 del versículo 23 en adelante. Leemos con la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y entrando en la barca, sus discípulos lo siguieron. Y de pronto se levantó en el mar una gran tormenta, tanto que la barca era cubierta por las olas. Pero él dormía. Y acercándose, lo despertaron diciendo: Señor, salva, que perecemos. Les dice: hombres de poca fe, ¿por qué estáis temerosos? Y se levantó y reprendió a los vientos y al mar, y sobrevino una calma absoluta. Y los hombres se maravillaron diciendo: ¿quién es este que aun los vientos y el mar le obedecen? Padre, te doy gracias en esta hora, oh Dios maravilloso. Gracias por esta palabra divina, Señor, y te ruego que tú tomes mis labios y te glorifiques de una manera especial. Habla a tu pueblo, Señor, y derrama tu bendición hasta que sobre y abunde. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. El título que el Señor me ha dado en esta noche para este mensaje es Crisis en medio de la tormenta. Y quizás tú te preguntarás, ¿qué es crisis? Quiero llevarte al concepto del diccionario de la Real Academia y dice que es una situación grave y decisiva que pone en peligro el desarrollo de un asunto o un proceso. Y muchas veces todos conocemos lo que es tormenta, pero me gustaría hacértelo saber también de acuerdo a lo que dice el diccionario. Dice: fenómeno meteorológico en el cual los elementos de la naturaleza actúan con gran fuerza y violencia, produciendo viento, lluvias, nubes negras, granizo, etc. Se asocia la palabra con la idea de desastre, problemas y dificultades. Quiero decirte en esta hora de que el Señor te llamó, Dios te llamó para creerle. Si leemos en el libro de Mateo 8:23, como acabamos de leer la palabra, dice que el Señor invitó a sus discípulos, ¿verdad?, a que se montaran en la barca. Él no estaba invitando a sus discípulos a una muerte segura. Y quizás muchas veces, después que el Señor te invitó a montarte en su barca, has vivido tormentas donde muchas veces quizás te has hallado y te has sentido que estás en una muerte segura, que ya tus cargas, tus problemas son tan grandes, tan fuertes, que sientes que ya no puedes más con esa carga, sientes que la tormenta te está agobiando y que ya lo que quieres es tirar la toalla porque te parece que no puedes más. Luego leemos en el libro de Mateo 8:24, donde dice la palabra del Señor que el maestro dormía. Él dormía tranquilamente. Él esperaba que ellos descansaran en él. Los discípulos llevaban literalmente al maestro a su lado, en la barca. Él dormía, según dice la Biblia en la Reina Valera 1960, dice que él dormía en la popa y descansaba allí, y estos estaban ahí al lado con el maestro, allí a su lado, y veían al maestro descansar tranquilos. Y sin embargo, en ellos había una angustia, había una desesperación. Hoy en día hay una angustia y hay una desesperación en tu vida, en medio de tu tormenta. Hay una crisis en medio de tu tormenta. Teniendo aún, ellos tenían al maestro literalmente a su lado, pero tú lo tienes. Dice la palabra del Señor que Él está en nosotros y con nosotros.
Él nos envió al Consolador, a su Espíritu Santo para que nos guíe, a toda verdad. Así que tú lo único que debes es de confiar. Por eso mi pregunta en esta hora es, ¿cómo estás hoy en medio de tu tormenta? Si vemos en el versículo 25, habla la palabra del Señor y dice, y que vinieron sus discípulos a despertarle y le decían, Señor, sálvanos, que perecemos, según la Reina Valera, ¿verdad? Actualmente el mundo entero está bajo una tormenta de salud muy grande. Y mucha gente está en crisis, está agobiada, está turbada, está aún el pueblo cristiano está agobiado, está turbado. Aquellos que tenemos al Maestro ahí en la barca, que está allí a nuestro lado y está en nosotros. Y muchos están angustiados. Y hoy quiero decirte, la diferencia no es estar en la tormenta. Todos estamos en la tormenta. Hoy el mundo entero está viviendo esta tormenta de esta pandemia. Pero quiero decirte que nuestra diferencia es cómo vivimos o cómo enfrentamos la tormenta. ¿Estás en crisis en medio de la tormenta? ¿O estás esperando, confiada allí o confiado allí con tu Maestro a tu lado o en ti? Esa es la pregunta que quiero hacerte hoy. ¿Cómo estás viviendo tu tormenta? ¿La estás viviendo en crisis? ¿La estás viviendo confiado? ¿Estás descansando así como estaba el Maestro en la barca? ¿Descansando, confiando en lo que Dios va a hacer? Te quiero contar una historia. Había un pequeño niño que viajaba por avión y este niño iba con sus audífonos colocados, escuchando su música, sentado allí en el avión, y al lado iba un señor acompañándole. Cuando de repente el avión subió lo más alto que éste podía subir, que era donde ya ellos van avanzando en su vuelo, de repente entraron lo que es una turbulencia, pero tan grande, que hombres y mujeres comenzaron a gritar, comenzaron a levantarse, comenzaron a desesperarse, gritaban, vamos a morir, y estaban todos corriendo, entraron en crisis, agobiados. Y mientras que estamos en esta situación, el hombre que estaba allí sentado al lado de ese niño veía como el chico estaba allí sentado con sus audífonos allí colocados en sus oídos y tranquilo escuchando su música, y le llamó la atención y no tuvo más que llamar al niño y preguntarle, porque la curiosidad lo estaba matando, y decirle, oye, ¿por qué tú estás tranquilo? ¿Por qué si tú siendo un niño estás tan tranquilo cuando hombres y mujeres están desesperados gritando y yo te veo aquí tan tranquilo escuchando tu música? Y aquel niño lo miró con sus ojitos y le dijo, porque el piloto es mi papá y él siempre nos lleva seguros a casa. Quiero decirte que en tu tormenta el piloto es tu papá. Quizás la tormenta que estás viviendo en esta hora no es la que muchos están viviendo. Quizás tu tormenta no es simplemente la tormenta de una pandemia, no es de un coronavirus. Quizás tu tormenta es aún mayor. Quizás tu tormenta es a nivel personal, es en tu hogar, es con tus hijos, es quizás de una enfermedad
terminal. No sé en esta hora cuál sea tu tormenta, pero lo que sí quiero decirte, que sea cual sea tu tormenta, recuerda que el Maestro está allí contigo. Él está a tu lado y está en ti. Confía en tu Maestro. Yo quiero en esta hora que tú puedas tener el privilegio de que muchos puedan allegarse a ti y verte en medio de la tormenta, porque quizás es algo que no puedas esconder. La tormenta es algo que todo el mundo ve, que no es algo que puedas esconder debajo de la mesa o debajo de la cama. La tormenta es algo que se vive, como decía allí en lo que era el diccionario bíblico, que eran vientos fuertes, nubes negras, situaciones tan difíciles que es imposible que los puedas esconder de los demás. Pero en medio de esa tormenta, que todo el mundo está viendo, que tú estás viviendo en esta hora, lo grande es que mientras que ellos gritan, que mientras que ellos se alborotan, que mientras que ellos entran en crisis, que mientras que ellos se angustian, tú hagas la diferencia. Porque la diferencia de nuestra tormenta no es la tormenta que estemos viviendo, es la manera como la vivamos. Es lo que haya en medio de esa tormenta. Vivirla en crisis o vivirla confiados, descansando como lo hizo el Maestro, confiados en que Él está allí. Así que el único que puede hacer la diferencia en esta hora de lo que hace una tormenta eres tú. Si la vives en crisis, dice el diccionario, según lo que decía, la crisis evita que el desarrollo de un proceso se cumpla. Y sencillamente el proceso de la tormenta es Dios tratando con tu vida. Es Dios viendo hasta dónde tu confianza está en Él, viendo hasta dónde tu fe ha llegado. Y es ahí donde tú no puedes detener tu proceso, sino que al contrario, decirle al Maestro, heme aquí, estoy confiada en ti, estoy confiado en ti, estoy creyendo en lo que estás haciendo en mi vida. No importa lo que mis ojos estén viendo, no importa la tormenta que esté aconteciendo, yo estoy confiando en que tú estás ahí, Maestro, y en que tú estás haciendo cosas grandes en mi vida. Mis ojos naturales no los están viendo. Mis ojos naturales solamente miran la tormenta que está alrededor. Pero mis ojos espirituales están abiertos, están confiados en quien ha creído. Y así como ese niño, tú puedas demostrar de que esos ojos espirituales que están viendo que tu Dios va a salvarte, que así como decía ese niño, que estaba confiado porque el piloto es su papá y siempre lo lleva a salvo a su casa, así tú puedas decir, yo estoy confiada o yo estoy confiado porque el piloto es mi papá y él me va a llevar a salvo aún en medio de esta tormenta, no importa cuán grande sea. Yo quiero que tú tengas el privilegio de que los vecinos, los amigos, los hermanos, cualquiera que esté a tu alrededor, pueda mirarte en medio de esta tormenta y pueda ver cómo tú no estás en crisis, sino descansando y confiando. Y tengan que llegarse a ti y ver, y llamarte y decirte, oye, ¿qué pasa contigo? ¿Qué tienes? Todo el mundo grita, todo el mundo corre, todo el mundo se sacude y tú estás tan tranquilo, tan tranquila. ¿Por qué? ¿Qué hay en ti? Y ahí tú le puedas decir, yo estoy confiando en mi Dios, porque Él, pase lo que pase, Él va a hacer cosas grandes en mi vida. Y no importa lo que se esté viendo ahorita, Dios es fiel y Él va a cumplir sus promesas. Es hora de demostrarle al mundo
en quien hemos creído. Dios te bendiga.